Miguel miraba por la ventana de su pequeño estudio. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo llorara por él. Su vida era una rutina monótona: trabajo, soledad y un secreto que lo consumía. Un día, mientras caminaba por la calle, un desconocido lo miró. Era Javier, con una sonrisa que iluminaba el gris del día. Miguel sintió un escalofrío. Era posible que alguien pudiera ver más allá de su fachada. La atracción lo sorprendió, pero en su interior, una voz susurraba: «No te atrevas». La lucha entre el deseo y el miedo lo atormentaba. Podría permitirse sentir algo por otro hombre. La sociedad lo había enseñado a esconderse, a avergonzarse de su verdad. Tonto. Mientras conversaban, el aroma del café recién hecho llenó el aire. Las risas de Javier resonaban como música, pero Miguel sentía un nudo en el estómago. ¿Qué pasaría si su pasado regresaba? Un secreto que había enterrado. Su primer amor, su primer rechazo. La idea de que Javier pudiera descubrirlo lo aterraba. La conexión entre ellos crecía, pero la sombra del pasado acechaba. Miguel se preguntaba si podría abrirse a Javier. ¿Sería suficiente su amistad para enfrentar lo que había dejado atrás? La angustia lo envolvía. De repente el teléfono de Miguel sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Su corazón se detuvo. «Sé lo que hiciste». La sangre se le heló. ¿Quién era? ¿Qué querían de él? La incertidumbre lo consumía. ¿Podrá Miguel enfrentar su pasado y aceptar su verdadero yo? ¿O perderá a Javier antes de que su amistad florezca? Miguel se despierta con el sonido del tráfico. La luz entra por la ventana, iluminando su pequeño apartamento. Todo está en su lugar, pero él se siente atrapado. Cada día es un eco de soledad. Se viste con la misma ropa gris, como si el color pudiera ocultar su verdadero yo. En el espejo observa su reflejo. ¿Quién es este hombre? La pregunta lo atormenta. Su corazón late con fuerza al pensar en lo que desea, pero el miedo lo paraliza. La vida en Madrid es vibrante, pero él se siente invisible. La rutina le da seguridad, pero también lo ahoga. Un día, mientras pasea por el parque, un perro se le acerca. Su dueño, un chico de sonrisa abierta, lo mira con curiosidad. Miguel siente un tirón en su pecho. ¿Por qué le resulta tan difícil sonreír? El perro, juguetón, lo empuja con su hocico. Es un gesto simple, pero en ese momento algo cambia. La risa del chico resuena en su mente. ¿Qué pasaría si se atreviera a hablar? La idea lo asusta y lo excita a la vez. La atracción lo envuelve como una brisa cálida, pero la sombra de la vergüenza lo detiene. ¿Qué dirían sus amigos? ¿Y su familia? Miguel observa al chico alejarse, el perro tirando de la correa. La imagen se queda grabada en su mente. La vida puede ser diferente. Puede haber amor, aceptación. Pero ¿está listo para dar ese paso? La pregunta lo persigue, como un eco en su corazón. La rutina se siente cada vez más pesada. El perro vuelve a mirarlo como si supiera. ¿Qué haría Miguel? ¿Seguiría en su zona de confort o se atrevería a cambiar su historia? Miguel caminaba por el parque, disfrutando del aire fresco. El sol brillaba, pero su corazón estaba nublado. De repente, un perro salió disparado, corriendo hacia él. Sin tiempo para reaccionar, lo derribó. En el suelo se encontró cara a cara con Javier. Javier sonrió, una chispa de alegría en sus ojos. Era el tipo de hombre que Miguel siempre había admirado. Alto, seguro, con una risa contagiosa. Pero en ese instante, Miguel sintió una mezcla de atracción y miedo. ¿Por qué su corazón latía tan rápido? ¿Por qué esa conexión lo asustaba? Mientras se levantaba, el aroma a hierba fresca lo envolvió. La risa de Javier resonaba en su mente, como un eco que no podía ignorar. Miguel se sentía atrapado entre el deseo y la duda. ¿Era posible que alguien como él pudiera ser amado? La inseguridad lo asfixiaba. Javier extendió la mano ayudándolo a levantarse. Sus dedos se rozaron brevemente. Fue un instante, pero Miguel sintió una corriente eléctrica. ¿Era solo una atracción física? ¿O quizás algo más profundo? La pregunta lo atormentaba. ¿Podría aceptar lo que sentía? Mientras conversaban, Miguel notó cómo la risa de Javier iluminaba el parque. Era un lugar lleno de vida, pero él se sentía como un extraño. La sombra de la vergüenza lo seguía. ¿Qué pensarían los demás si supieran? ¿Qué pasaría si se atrevía a ser él mismo? La conexión entre ellos crecía,
pero también la ansiedad. Miguel quería acercarse, pero el miedo lo paralizaba. ¿Podría dejar atrás sus inseguridades? ¿O seguiría siendo un prisionero de su propia mente? La respuesta parecía tan lejana como el horizonte. La luz del atardecer se filtraba a través de las hojas, creando un mosaico dorado en el suelo. Miguel observaba a Javier reír, su risa resonando como un eco en su corazón. Pero en su pecho, una tormenta se desataba. Cada mirada de Javier lo llenaba de esperanza, pero también de miedo. ¿Qué pasaría si lo rechazaba? La idea lo atormentaba. La presión de ser quien todos esperaban lo aplastaba. La sociedad no perdona. Miguel recordaba las palabras de su padre: no seas diferente. Esa frase lo perseguía. Se sentía atrapado entre dos mundos. El de su deseo y el de su realidad. La autenticidad parecía un lujo inalcanzable. Mientras caminaban, el aroma a tierra húmeda lo envolvía. Era un recordatorio de que la vida seguía, pero él se sentía estancado. Javier lo miró, y en sus ojos había una chispa de comprensión. ¿Podría ser que él también luchara con sus propios demonios? La risa de Javier se desvaneció, y el silencio se volvió pesado. Miguel sintió que el aire se volvía denso. La pregunta lo asaltó. ¿Y si no soy suficiente? Esa duda lo consumía. El viento sopló, llevando consigo el murmullo de las hojas. Miguel cerró los ojos, deseando que el tiempo se detuviera. Quería gritar, pero las palabras se ahogaban en su garganta. La conexión entre ellos era palpable, pero el miedo lo mantenía a distancia. ¿Podría abrirse a Javier? ¿Podría arriesgarse a ser él mismo? La lucha interna El sol se ocultaba, y con él, la luz de su valentía. Miguel sabía que debía enfrentar sus miedos, pero el camino hacia la aceptación era incierto. ¿Valdría la pena el riesgo? La noche caía sobre la ciudad, y las luces parpadeaban como estrellas perdidas. Miguel caminaba junto a Javier, el aire fresco llenaba sus pulmones, pero había un peso en el ambiente. La risa de Javier se desvaneció, y un silencio incómodo se instaló entre ellos. ¿Qué te pasa?, preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. Javier se detuvo, sus ojos reflejaban una tormenta interna. La vulnerabilidad se cernía sobre ellos como una sombra. Mi familia no acepta quién soy, confesó Javier, su voz temblando. Miguel sintió un nudo en el estómago. La revelación lo golpeó como un rayo. La tristeza en los ojos de Javier era palpable, un eco de su propia lucha. ¿Y tú? ¿Qué sientes? Miguel se atrevió a preguntar. La respuesta quedó atrapada en el aire, como un secreto no dicho. La presión de la sociedad, el miedo al rechazo, todo se acumulaba entre ellos. Javier miró al suelo, su rostro marcado por la angustia. A veces siento que no puedo ser feliz, que el amor no es suficiente. Las palabras resonaron en el corazón de Miguel. ¿Podrían ellos encontrar la felicidad en un mundo que los rechazaba? El viento sopló, trayendo consigo el aroma de la lluvia. Miguel se acercó, su mano rozó la de Javier, un toque suave pero cargado de significado. No estás solo, dijo, su voz firme. La conexión entre ellos se intensificó, pero la pregunta seguía flotando. ¿Podrían arriesgarlo todo por un amor que desafiaba las normas? La tensión creció. El futuro incierto se cernía sobre ellos. Miguel sabía que debía decidir. ¿Amor o miedo? La noche se volvió más oscura, pero su corazón latía con fuerza. La noche caía sobre la ciudad, y las luces parpadeaban como estrellas perdidas. Miguel caminaba por las calles, su corazón latiendo con fuerza. La brisa fresca le acariciaba el rostro, pero no podía escapar de la tormenta que llevaba dentro. ¿Era suficiente el amor que sentía por Javier para enfrentar el miedo que lo acechaba? Recordaba las miradas de desaprobación, los murmullos a sus espaldas. La vergüenza lo envolvía como una sombra. Cada paso que daba era un desafío, una lucha interna entre su deseo y la aceptación. ¿Podría ser él mismo en un mundo que a menudo no lo entendía? La risa de Javier resonaba en su mente, un eco de esperanza. Era un refugio en medio del caos. Pero, ¿qué pasaría si el amor no era suficiente? La pregunta lo atormentaba. La realidad era dura.
y el futuro incierto. Miguel se detuvo frente a un mural vibrante, colores que chocaban entre sí, reflejando su confusión. El arte hablaba de libertad, de ser auténtico. Pero, ¿y si esa libertad venía con un precio? La idea de perder a Javier lo paralizaba. La presión de la sociedad, el miedo al rechazo, todo se acumulaba en su pecho. Miguel cerró los ojos, respirando hondo. La fragancia de la noche, una mezcla de flores y asfalto, le recordaba que aún había belleza en el mundo. ¿Podría encontrar el valor para ser quien realmente era? La respuesta no estaba clara, pero sabía que no podía rendirse. El amor y la amistad eran su ancla, su luz en la oscuridad. Con cada latido, se prometió a sí mismo que seguiría adelante. La historia de Miguel y Javier apenas comenzaba, y él estaba listo para enfrentar lo que viniera.